Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas y hoy vamos a conocer a Luis García. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí, de compartir, Oriol. Un placer también tenerte en este espacio. Te presento. Tú, en primer lugar, eres empresario, inversor, escritor, conferenciante, autor de 5 obras, que ahora estamos también haciendo un repaso de estas obras, que la última es la de Impacta con tu libro, aunque también hemos de decir que hay 4 otras, ¿no? Hay 4 obras más, desde Vivir Limitless, Código de tus vidas, El poder de liderar, Empieza a vivir ahora, y hoy vamos a centrarnos en esta última que es Impacta con tu libro. Me gustaría, Luis, empezar preguntándote acerca de esta obra. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Bueno, pues al final surge Oriol después de haber escrito el primero, ¿no? Que es con el que empecé, que se empieza. Pero yo cuando escribí mis primeros 3, 4 libros, al final detrás no había nada más que la propia venta de los libros. Escribí mi primer libro pensando en, bueno, ese hecho, esa historia que todos tenemos un libro dentro, porque yo hace 10 años perdí la visión, tuve que aprender a ver sin ver y me diagnosticaron una enfermedad, esclerosis múltiple, y en mi entorno, en mi familia, pues lo que me decían es que, que eso no se lo contáramos a nadie, ¿no? Y siempre digo que estamos tan enfermos como nuestros secretos, y eso me llevó a que algo había dentro de por qué no voy a contar cómo he superado esto, cómo he vuelto a ver, cómo de alguna forma los libros, sin haber leído un libro hasta entonces, pues me abrieron un nuevo camino, una nueva forma de pensar, el romper creencias, el ver que había otra forma de pensar, de ver la vida, y me llevó a, pues a recuperar esa visión, a agradecer y a enfocar desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, había algo dentro de mí, Oriol, que era escribir ese libro. ¿Qué sucedió años después? Que una cosa es escribirlo y otra cosa es totalmente diferente venderlo, ¿no? Entonces es como el 50-50. Y en esta obra, en este quinto libro, pues lo que busco es, bueno, si como muchos de mis mentores y uno de ellos pues me decía que cuando puedes ayudar a una persona y yo sé y puedo ayudar a vender esos libros, esos ejemplares, pues eso es lo que he hecho en este quinto libro, Impacta con tu libro, porque para mí defenderé siempre que un libro es un activo de marketing, a pesar de que desde el primer momento cuando escribimos ese libro que llevamos dentro es desde aportar valor, ¿no? No pensando en estrategias, en el por qué, en el para qué, sino para qué, desde ese propósito de escribir. Y aquí pues trato de compartir pues todos los pasos, estrategias dentro del método que yo he utilizado para crear y escalar negocios a través de un libro y sobre Qué todo bueno, pues el hecho de compartirlo en un propio libro, ¿no? Que no se fuera en casa de herrero cuchillo de palo. Si te enseño a escribir un libro y a venderlo, pues desde el propio libro es totalmente. este quinto libro. Has hecho una parte muy importante porque escribir un libro ya es una tarea gigante o enorme, ¿no? Para mucha gente que a lo mejor nunca se ha planteado escribir un libro o le gusta la idea, pero nunca se ha lanzado a empezarlo, ¿no? Pero luego hay la parte también de venderlo, que eso también me gusta, ¿no? Porque es un poquito como la gente dice, uff, ya he escrito el libro, ¿no? Misión cumplida, no, no. Ahora empieza realmente lo divertido. Totalmente. Porque cuando escribí Oriol ese primer libro fue como, wow, qué dificultad en ese primer paso, ¿no? El llegar a esa cima. Pero después es cuando crees que has terminado y es cuando realmente empieza. Y es cuando dices, ahora va a haber muchos más miedos, exponerte a hablar en público, el Totalmente, exponerte a hacer una presentación, el exponerte tú en cuanto a hablar del libro, ¿no? Que es como un hijo. Entonces, tanto totalmente. tú como yo, pues sabemos lo que es. Y de ahí partes. Para mí la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que hacen, ¿no? Y ha sido Mm. pues en esa pasión de que de llevar tu mensaje, porque no era consciente de las personas que podía ayudar. Y fíjate que la persona que más me ayudé desde ese primer libro fue a mí mismo, ¿no? Mm. Entonces, para mí digo que ha sido el mayor regalo de autoconocimiento que he hecho en el proceso de escribir mi libro, Mm. que ha sido ese 50%, y luego venderlo. También hay muchos regalos que Qué van bueno. apareciendo en ese camino. Está estupendo. Vamos a entrar también en la parte esta de cómo promocionar un libro, cómo hacer también que ese libro impacte, ¿no? Para que la gente también se contagie de esta posibilidad, porque al final también cuando hacemos ese tipo de podcast es para que la gente también vea que es posible, ¿no? Que hay casos reales y que también es posible. Pero antes de entrar en esto, sé que lo habrás contado muchas veces, Luis, además también he visto algunas de tus charlas, pero te voy a pedir que lo cuentes una vez más. Si quieres ya, puedes hacer la versión corta de lo que te pasó, cómo lo trabajaste y cómo lo llegaste a superar. Bueno, pues fíjate, Oriol, que en ese 2013 yo llevaba, bueno, desde los 18 años emprendí a nivel empresarial, pero en 2008 es cuando ya pagas esa cuota de autónomo, porque antes has estado como jugando, pues estudiando, trabajando, creando un proyecto, Ujú. después trabajando y teniendo también tu propio negocio.
Y al final yo estaba obsesionado con los negocios. Etimológicamente la palabra negocio es negación del ocio. Es decir, no tenía tiempo para mí, para mi familia, para mi única obsesión era ganar dinero. Y curiosamente lo que me enfocaba es precisamente estaba en el caso contrario, ¿no? Al final llegué a ese 2013 pues teniéndome que dar de baja y entonces siendo consciente de que habría creado un negocio que no era un negocio, que era yo, la persona que estaba cambiando tiempo por dinero Mm. y al perder esa vista, perder la visión, al final no es solo la vista, sino es sin ver, empecé a darme cuenta de qué es lo que había creado, ¿no? ¿Qué iba a hacer al día siguiente? Bueno, y en esa queja que estaba constante, me quejaba de la competencia de gobierno, no sé si a alguna persona que nos escucha, pues alguna vez le ha pasado, me quejaba absolutamente de todo y Y ahí da igual empecé a quien darme cuenta, gobierne, ¿eh? Siempre la culpa es del sí, sí, gobierno. Da igual si claro, gobierna un partido que otro, siempre es la culpa del gobierno. yo solo buscaba culpables y claro, cuando la vida me puso esa situación o ese, pues tenía que elegir a decidir si seguir buscando culpables o haciéndome responsable de eso que había sucedido, ¿no? Entonces, Ujú. me di cuenta de agradecer absolutamente de que si no volvía a ver o si no volvía a andar, que realmente lo significativamente importante en la vida es que estaba vivo, ¿no? Mm. Y ahí pues recuperé como esas ganas de vivir porque había estado pues quejándote, parecía que te daba todo igual, pero no. Cuando la vida te pone delante una situación te das cuenta de que eso que dices no es coherente con lo que estás haciendo, ¿no? Y ahí fue pues empezar a vivir, que es el primer libro, pero realmente fue una experiencia vital en la cual no es lo que dices sino o lo que sabes, sino es lo que haces con lo que sabes y empecé a hacerme responsable de eso, dejar de lado el victimismo, luego recuperé la visión, la vista. Eso es Meses después significativo, me ¿eh? diagnostican, claro, Sí, sí. Eso, perdón que haga un pequeño inciso. El hecho de recuperar la vista, que se dice rápido en sí, es algo también muy simbólico, ¿no? totalmente. Y recuperar la vista, pero ¿qué visión tenía? Pues que rápidamente vuelves al mismo círculo vicioso donde has estado metido, ¿no? Consciente o inconscientemente, al final dentro de esos pensamientos, a lo que me había habituado a estar en esa queja. Y con el diagnóstico fue como un varapalo, porque dices, ostras, he vuelto a recuperar la vista, estoy agradeciendo, pero me llega ese diagnóstico. Y el hecho de aceptarlo Mm. me costó como 2, 3 años, no fue algo de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque estaba en ese modo rechazo, no puede ser, ¿por qué a mí? ¿No? Hasta que entiendes para qué. Y pasas de ese por qué, que vuelves a estar en la culpa al para qué, y fue como, yo diría, no fue algo rápido, a pesar de que yo no había leído un libro hasta la fecha. Y en una conversación con una chica me compartía el libro que estaba leyendo, es el monje que vendió su Ferrari de Robin Mm. Sharma. Sí, Y leer ese libro pues empezó a cambiar cosas, ¿no? Y empecé a decir, oye, quiero leer más libros, ¿no? Y en esa pasión por leer me hizo a leer más de 300 libros en un año y eso me qué empezó a bueno. despertar por qué no podía contar mi historia, por qué no podía plasmar en un libro pues ese periodo en el cual desde yo que entré a la universidad habían pasado 20 años y desde ese 2013 pasaron como 6 años hasta que tomé la decisión de escribirlo y ponerle una fecha límite, ¿no? Porque si no podíamos estar hoy, quizás hoy aquí hablando, 10 años después, Mm. y que cuántas personas deciden escribir un libro y cuántas realmente lo hacen por miedo Un a, día, algún día lo haré. Nunca. claro, algún día. Y no llega, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía muchísimas razones para no hacerlo, pero tenía una, ¿no? Que es que puedo hacerlo y que realmente, vamos, fue un bendito regalo el que me hice horas y horas, pues, frente a la pantalla, frente al ordenador, pero estaba yo solo en una conversación directa conmigo mismo, ¿no? Sin pensar en el qué dirán, en ese juicio, en qué va a pasar, a quién le va a importar y sin ser consciente del impacto que podía tener después, una vez que estaba publicado. Totalmente. Entonces, bueno, Qué bueno. Claro, de alguna forma el hecho de escribir un libro o varios libros, en este caso, es una forma también terapéutica. Es decir, tú mismo te estabas haciendo un proceso de introspección, pero a la vez también de liberación, de conocerte y también de soltar. totalmente. Porque ya no estaba pensando en los euros que facturas, ¿no? Sino en las vidas que impactaba, pero es que estaba impactándome directamente a mí, sin Claro. ser consciente, porque no había nadie más, ¿no? Y, y a día de hoy, pues para mí el mayor reconocimiento es recibir un mensaje de un desconocido o de una persona que ha leído tu libro y que Qué bueno. agradece, ¿no? Pues que en ese momento llega el impacto que le causa, más allá de lo que luego pueda generar, pues como autor, ¿no? Porque pues para cualquier emprendedor, pues para cualquier persona, el hecho de la autoridad, para impulsar un negocio que ya tienes o para, de alguna forma, la marca personal, pues está muy, muy bien, muy guay, pensamos en eso, pero yo empecé sin pensar en eso, sin tener detrás
por así decir, un negocio, un siguiente paso. Es decir, no había nada más que era, después de leer el libro que había, pues una reseña, un gracias, ¿no? Pues no había un modelo de negocio, no había un evento, no había mucho más allá, que ahora después de 4 años, cuando tomé igual la decisión de trabajar por tus sueños o por los de otros, fue, ¿y si quiero vivir realmente de los libros? ¿Por qué no? ¿No? Porque hay Jeff Bezos afirma que hay 1000 autores que supera las 6 cifras y será un 1, un 2%, ¿no? Pues una parte muy ¿Por qué pequeña, no? pero ¿por qué no vivir de eso? ¿No? Y fue Mm. como, oye, ese es el reto. ¿Cómo no conseguir esas 6 cifras como autor? Y que sea un vehículo pues, para después el poder ir más allá de lo que sea las ganancias de regalías de un libro por el Totalmente. impacto que pueda tener. Es ser líder en una comunidad, crear tu propia entorno, tu propio entorno de comunidad y también ahí ser el propio líder que está también impactando o dando o aportando valor a esas personas que están formando parte de ese entorno, de esa comunidad. Así es. Claro, y eso también te lleva al punto en el que aprendes también a cómo ir puliendo cada uno de los libros. Entiendo también que ese es el resultado y de aquí has partido para llegar al destino de Impacta con tu libro, que es un poquito el resumen de la experiencia con los otros 4 libros, ¿no? Correcto. Y el resumen de la experiencia con esos 4 primeros libros y en estos 4 años, los cuales también en esa obsesión por vivir de los libros, pues oye, ¿cuántos mentores al final he tenido en uno a uno o en grupales, tanto en habla hispana como en Europa y Estados Unidos, en los cuales decías, bueno, ¿dónde está el secreto? ¿Dónde está el elixir? Y al final, pues me he formado al máximo para, fíjate lo que decía Robert Kiyosaki, autor de Padre Rico, Padre Pobre, Sí, que no es necesario saber escribir, si al final lo que tienes que saber es vender lo que has escrito, exacto, ¿no? Y era cómo exacto. vender, cómo de alguna forma puedo mejorar el proceso de cómo vender ese libro, cómo llegar a más personas y actualmente, bueno, pues cierto que en esa responsabilidad social a día de hoy hay otras empresas, otros negocios que tengo Ujú. y el 80% de mis ingresos no requerirían que necesite vivir de esto, pero era como quiero vivir de esto, ¿no? Porque si otras personas lo hacen, ¿por qué yo no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, Es tu obsesión sana sí. hacia algo que te produce también placer y disfrute. Sí. Y en esa responsabilidad social era como, creo que toda persona o todo humano sentimos esa obligación de ayudar a aquellos que lo necesitan en proporción a cuando lo necesitan. Y era, ¿por qué te vas a guardar esto para ti, aunque lo has hecho, aunque no sea? Y a partir de ahí, pues el hecho de compartir conocimientos, no sé si estarás de acuerdo conmigo en el hecho de, pues vender una mentoría está genial, está bien, una Ujú. formación, el proceso que hagas, pero para mí tiene mucho más sentido cuando he recibido un mensaje de agradecimiento Mm. por lo que le ha podido cambiar la vida a esa persona y eso no tiene precio. Y eso puede ser en una mentoría o leyendo tu libro y para mí es lo más importante. Y no necesitas ser escritor para escribir un libro, ¿no? Porque yo decía, recuerdo en el colegio, ¿no? Pues a mí las matemáticas se me daban de 10 y sacaba Mm. eso, un 10. Y en lengua o literatura era como, bueno, tener que dedicar tiempo a estudiar, aunque dedicaba el mínimo posible. Era como ley de Parkinson, Ujú. pues apuraba hasta la última hora o último día o madrugaba para poder recopilar toda esa información y hacer ese examen, pero decías, no soy de letras, ¿no? Antes nos etiquetábamos de letras, de ciencias, y al final en esa etiqueta o en esa chapa que nos han puesto, nos hemos creído, pues Mm. hacemos o dejamos de hacer tantas y tantas cosas y creo que todos tenemos un libro dentro, Mm. independientemente seas de letras, de ciencias, que eso es una etiqueta más que nos creemos, una limitación que utilizamos a nuestro favor, a Sí, nuestra sí, contra. Y totalmente. Hablemos también de esos trucos o de esa forma que también has aprendido para hacer que un libro pueda llegar a triunfar. Sé que obviamente la gente, quiero que también la gente compre el libro y también lo pueda leer, porque también es la gracia y también es parte de esa entrevista, pero vamos a dar algunas pinceladas también para animar a la gente luego también a que pueda llegar a comprar el libro. Así que, ¿cuáles son para ti esos mejores trucos o esos mejores trucos? para mí es el cambiar realmente el patrón de lo que estemos haciendo, ¿no? Porque Ujú. entiendo que no hay una regla y cada persona, pues igual en función de su personalidad, su cronotipo, sus hábitos, lo que ya Ujú. tenga, pues lo gestionará de una forma u otra, será más disciplinado o menos, que al final va de disciplina, no de motivación. Pero sí Correcto. que es cierto que a la hora de escribir un libro, si yo lo comparo con ir al gimnasio, ¿no? Y si queremos ir al gimnasio un día a otro, otro día a otro, al final requiere del esfuerzo cada vez, ¿no? Podrías escribir un libro en un planning de 7 días, 14, 30, si Ujú. eres muy disciplinado y te pones 1 hora, 2 horas al día, ¿no? Cuentas palabras, lo que vas a hacer, pues al final lo escribirías o en un año, daría igual el Ujú. tiempo, pero levantarte todos los días y que no haya otro fuego, por así decirlo, otra prioridad que aplace el hecho de escribir un libro porque va a Ujú. surgir un montón de miedos ahí,
en la cabeza para mí sería el hecho de tener un foco máximo, poner una fecha límite a escribir el libro, porque es ley de Parkinson. Correcto. Ocupamos el tiempo que nos ponemos para, sea cual sea la tarea, si es escribir un libro, entregar un plazo, hiciéramos un examen, estudiar una posición, sea cual Si tú sea nuestro dices, lo objetivo, haré en un mes, lo haces en un mes. eso El es, problema lo está en haces en un que mes. cuando no hay una fecha es, Claro, va no es pasando el el tiempo. cómo o el qué, cómo lo voy a hacer. Primero es fijar sobre todo esa fecha y antes que esa Mm, fecha el por qué y para qué. Empezar exacto. El con motivo. ese, con ese motivo o esos motivos que incluso pueden ser no solo internos o externos, no solo para ti, sino que sean más grandes, de alguna forma, tu motivo, tus razones que tus excusas, teniendo un motivo y teniendo una fecha límite, el resto es comprometerte a ello, ¿no? Y a partir de ahí, pues el hecho de hacerlo público te lleva a tomar acción y dentro de esa acción dirás, ay, y ahora necesito un mentor, necesito leer un libro, necesito una acción, pero ya tienes una fecha límite, tienes como un camino, tienes como ese compromiso que has adquirido, ¿no? Porque puedes decir, yo fíjate ahora, Oriol, vengo hace unas semanas de hacer la maratón de Nueva York. Wow. Y para mí era algo impensable, ¿no? Y veía en otras personas que lo habían hecho, inclusive los médicos neurólogos me decían que no era posible porque yo tenía que hacer una vida normal y el deporte pues Ujú. moderado, nada intenso, ni altas temperaturas, ni cómo vas a estar corriendo 2, 3, 4 horas, es como algo impensable. Pero para mí era ese reto de por qué no. Y lo llevaba igual, pues postergando 5 años. Y este verano conocí una persona, pues al final la cual dices, como haces una cosa, haces todo y es Sí. requieres de un mentor que ya haya pasado por ahí, de un profesional, de un entrenador que pueda hacerlo. Y me dijo, en 15 semanas es tiempo suficiente para preparar la maratón. Ahora, tú eliges si quieres que la hagamos en noviembre de este año o del siguiente. Y para mí fue como, lo quiero ya. Y no era lo más cómodo porque era en verano, entrenar en verano con el calor. ¿Quién me aseguraba a mí que iba a realmente completar, si no era algo que no había hecho en 5 años, contra todo pronóstico, contra toda recomendación? Pero era como, si quiero eso, es mi sueño, ¿por qué tengo que postergar mi sueño un año más o 5 años que van a surgir imprevistos en el camino para no hacerlo, ¿no? Y tomé la decisión de hacerlo y es igual, que para el libro o hagas lo que hagas es, de alguna forma es, oye, excusas o resultados, te quejas Sí. y puedes decir, quizás en ese momento no era el momento económico en el cual llevaba 4 años tratando de que me tocara el boleto, el dorsal, el sorteo para poder ir a Nueva York y no había. La segunda forma, ¿cuál era? Pagando un precio alto por ese dorsal, con un tour operador, con un viaje. Era lo más cómodo y decía, ¿tenía dinero en ese momento? No, pero cuando quieres algo dije, me comprometo, voy a ir, Exacto. después aparece, lo generas, al final es, ¿cuál es tu motivo? Ujú. ¿Y por qué? ¿Para qué? Y busca, no tu circunstancia hoy, sea cual sea, sino si realmente quieres ese libro, al final te vas a adaptar en tiempo, forma Esto y del dinero que has dicho es muy planeado todo. curioso porque cuando no tienes los recursos, pero realmente lo que tú dices, no tienes el motivo, es muy curioso. Y digo curioso porque la gente que lo ha vivido luego dice, bueno, ahora lo veo lo más normal del mundo, empieza a aparecer el dinero. Es sorprendente de decir, ostras, Total. hay gente que te presta dinero, salen opciones de rebaja, sacas dinero de donde no sabías, te llegan dinero extra de un proyecto de no sé qué y sale. Es muy curioso, pero es Sí, como la ley de la atracción, ¿no? Acaba llegando. 100%. Y al final va de ese compromiso. Yo mi primera formación después de leer a Robert Kiyosaki venía a España, por allá en el año 2016, Sí, es 2017. verdad. Y uno de los compañeros que me había recomendado leer el libro iba a la formación y dijo, ¿te vienes? Cuando me dijo el precio, no sé si eran 3, 4 mil euros, dije, yo no tengo dinero. Y me dijo, yo tampoco. Pero cuando quiero algo, busco la manera, la forma, pides la tarjeta, haces, no sé, pues malabares, ¿no? Y Y todo llega. pasa por algo. También es cierto que pensaba que de esa formación iba a ser millonario y a la vuelta, pues no fue así. ¿Cuántas Bueno, pero vas formaciones abriendo, o ¿no? Ideas, vas abriendo pero te también a das cuenta de, posibilidades. claro, de que no todo es, no es resultados, pero es precisamente eso dejó una semilla importante para mí de págate primero, que no es Exacto. pagarte primero en el banco, sino el hecho de todo lo que haces en tu día a día, en tus hábitos o en cómo antepones al resto de circunstancias, ¿no? Al igual que los negocios, que yo para mí mi lección más importante es que los negocios son resultado de cómo los diseñamos. Es decir, Exacto. los ingresos, los clientes, las horas que trabajas, el tipo de trabajo que quieres hacer, es tu responsabilidad en base a tus decisiones. Entonces, el mayor aprendizaje ahí fue, oye, la esclerosis múltiple no va a poder conmigo, no solo he recuperado la visión, sino que en ese sentido aproveché para devorar libros, mi obsesión era todos los libros, mentorías, formaciones que hacía, incluso mi madre llegó a pensar, hijo mío, ¿estás en una secta o algo? Han Búscate un trabajo abducido. de verdad, un sueldo fijo, hazte funcionario como tu hermano o trabaja en un banco, no sé.
Sí, sí. Y eso me hacía de alguna forma sentir culpable, pero yo decía, no, no, si este es mi sueño, yo quiero, no por demostrar que se equivoca, sino es mi sueño. Entonces me enfoqué solo en una de las empresas y ahí cambió, ¿no? Pero cambió desde el hecho que escribí mi libro, fue como el que le puse orden. Qué Y bueno. había estado tantos años sin éxito, postergando, hasta que realmente sí que es cierto que contraté un mentor para terminar de escribirlo y publicarlo en menos de 3 meses. Está muy bien. Hablando de mentores, sé que al final los mentores dejan muchas perlas, dejan muchos mensajes, ¿no? Hemos hablado también de mentores, aunque no sean directos, pero sí están ahí, ¿no? Como Kiyosaki, como Robin Sharma. ¿Qué es lo que de alguna forma más te ha impactado de tus mentores en el ámbito de la escritura? Pues para mí ha sido el hecho de que cada uno de los que he ido conociendo, ¿no? Pues en un momento Ujú, u otro, que al final todo forma parte del proceso, pero somos, todas las personas somos, al final somos seres humanos, estamos tan conectados, tenemos cosas ujú, en común. Muchas veces me ha podido hacer como, voy a decir, espejo, ¿no? Eso que yo he criticado, fíjate que uno de ellos, la primera vez que pensé, cuando me dijo, yo tengo un libro, dije, qué flipado, ¿cómo que un libro? ¿Cómo que has escrito un libro? Y lo digo tan abiertamente porque a mí me hizo espejo y fue algo que detrás yo llevaba Sí, sí. postergando y era como eso mismo que ya han hecho, muchas veces lo criticamos o lo juzgamos y es Mm, porque quizás hay algo ahí que nos tenemos que cuestionar y visto desde fuera, estamos viendo lo de otra persona, pero no nos centramos en poner el foco en nosotros, en cuál es, qué es lo que queremos. Y a mí siempre me ha hecho, de alguna forma, ver eso que aquello ya han alcanzado, qué es lo que queremos, porque no es solo el resultado, podemos irnos a un resultado económico, pero realmente es, oye, ¿de qué forma? Dentro del estilo de vida, no es solo si habláramos de 10.000 euros al mes, 100.000 euros al mes, que todo es posible, ¿no? Pues al mm, final hay una persona que ya lo ha conseguido, puedes acelerar el proceso o hacerlo solo y lo puedes conseguir si otra persona lo ha hecho, ¿no? Pero sobre correcto. todo más me ha impactado desde la forma, desde el estilo de vida, ¿no? Porque he entrado también en esa carrera de la rata años después en modo lanzamiento, en generar ingresos y sí, generar 100.000, 300.000 euros en un mes, pero ¿a costa de qué? A costa de volver a tener un desgaste físico y mental, al hecho de hace un par de años volver a ver doble o ver borroso, es como volver a tocar fondo para darme cuenta de que realmente si no estaba disfrutando de eso, no va del resultado que pueda tener otro mentor, otra persona, sino va de realmente si es el estilo de vida que quieres y preguntarte qué es lo que quieres. Y yo tuve que volver a preguntarme, oye Luis, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres volver al Mm, dolor, a la enfermedad, a relaciones fallidas? Y ahí es donde, pues, una y otra vez, pues, en esa obsesión por vivir de mis libros, a pesar de que mucha gente de mi entorno se reía de ello, pues tomé el 100% de mi vida, de mis decisiones, y invertí eso, pues, en mentores, en crear una metodología que posicionara mis libros, en convertirme en autor de 6 cifras, pero sin desgastarme, ¿no? Al final, sin esa necesidad de tener que hacerlo todo corriendo, cuando lo han hecho otras personas, que de alguna forma, o tanto he trabajado con ellos, mm, o lo tenían, pero adaptándolo a cómo quiero vivir yo mi vida, cómo tengo un mm. hijo de 5 años y al final es mi prioridad, y al igual que los libros, esos Qué cinco bueno. libros ahora, pero ¿cómo quieres que sea, ¿no? Porque los libros te van a permitir, pues, como estar hoy aquí compartiendo juntos, ¿no? Pues Sí. compartir una entrevista, compartir Mm, una conferencia, han potenciado mi marca, ¿no? Pero sobre todo es cómo elijo que sea mi día a día, cómo quiero totalmente. dentro de los cambios que va a haber, ¿no? Y cómo adaptarse a Sí. eso. Además, Luis, ahora escuchándote, me ha venido a la cabeza también esa idea de alguna forma, porque dices sin desgastarte, ¿no? Como que cambiaste realmente esa mentalidad, en lugar de luchar, de hacer ese tipo de trabajo, de erosión, ¿no? Es un trabajo más desde la magia, ¿no? Casi, casi, como el hecho de crear, elegir, fluir. No sé si va por aquí el cambio de chip. Totalmente, totalmente, porque al final estamos siempre en el modo resultado y Sí. perdemos ese... para mí la magia está en el proceso, al igual que esa meta, ¿no? Esa carrera de Nueva York es, ostras, luego hay que correrla y estando ahí, pero y todo el proceso, la Mm, persona en la cual te conviertes, desde que escribes el libro, desde que quieres llegar a más gente, sí, sí. y es desde el modo disfrutar. Y dices, a veces yo decía, ostras, disfrutar la carrera en ese momento cuando viene dolor, cuando llegas a los últimos kilómetros, cuando estás en mente y ha sido como un aprendizaje brutal que es aplicado a todo lo que hacemos, desde el hecho de escribir el libro, desde el hecho de luego venderlo, desde dónde lo hacemos, si Mm, desde la necesidad, desde el miedo, desde el amor, y eso me permite, bueno, pues pensar en cómo quiero que sea todo lo que haga, si quiero tener alrededor un equipo que pueda hacer inclusive los anuncios, que no tenga esa dependencia si mañana no estoy, o si mm, mañana no tiene que depender de mí, ¿no? Porque
todos podemos enfermar, todos podemos de alguna forma parar en algún momento y es como, oye, ¿qué sistema voy a tener Mm, de que no sea un esfuerzo continuo? Que al final, ¿qué acciones podemos hacer? No todo es acción, vender un libro y tengo que, ¿cuál es el resultado que obtengo? ¿No? Pues tratar de, ujú. vamos a llamar automatizar el proceso, que al final lo que dependa de un equipo, de una persona que pueda reemplazar, que pueda sobrevivir Ujú. sin mí. Y es algo en lo que también me enfoco, porque Exacto. todo suena muy bien, pero también tiene que ser, podemos pensar que es imposible, pero es posible. Bueno, eso te lo Y es, facilita Amazon directamente. Con el sí, servicio de KDP te total, facilita que tú realmente subiendo la obra, ¿no? Tengas también esa libertad de total. poder estar donde quieras y cada mes se va facturando y incluso las copias en papel, que la gente que no lo sepa, sí, Amazon, señores y señoras, envía las copias directamente en papel ya impresas. Total. No vas a poder firmarlo, pero yo recuerdo ahora en los primeros años que era esa emoción de firmar como Eh, autor, de enviar, pero llegaba un momento de estoy de vacaciones, estoy fuera, estoy viajando, estoy en una conferencia, cómo envío los libros, los retraso, la experiencia y al final es todo, a día de hoy todo pasa prácticamente por Amazon. Otra cosa es que que he creado pues un embudo digital en un ebook que ujú. es instantáneo también por esa experiencia, pero Qué Amazon te bueno, permite pues esa impresión en papel, como dices, Oriol, y es la verdad es que una maravilla. totalmente. Entiendo también, Luis, que tú combinas todo lo que sería eventos presenciales, ¿no? Porque eso también que en parte también conferencias, sesiones también de charlas, con la parte también más digital, ¿no? Es decir, es un negocio que tiene esas dos vertientes, ¿no? Sí, así es. Al final, bueno, hay muchas formas de ganar dinero con un libro Sí, y para mí es mucho más allá de solo las ventas del libro. Lo más común es pues el tema, si trabajas dentro de la temática horaria o el expertise de tu libro, consultoría, mentorías, formaciones y sobre todo conferencias, que es algo lo que me ha llevado a poder impartir ese mensaje, llevar algo que me encanta, que disfruto claro, y que, bueno, ya, no solo es el libro, que al final es una herramienta más, pero que puedes pues, terminar creando alrededor de ello en lo que a ti te guste hacer. Si claro. es Es crear tu propio información, generar una universo conferencia. de productos, servicios, de ayudas. Mm, Y de esa forma totalmente. entiendo también que la forma de retribuir, ¿no? Esas 6 cifras es la combinación también de todos esos paquetes o esos proyectos que están orbitando dentro de ese sistema que sería la obra o las obras que has creado, ¿no? Sí, así es. Y además, bueno, podrías vivir solo de los libros, esas 6 cifras. Sí, pero si solo tienes un libro, al final tendría más sentido cuando tienes un recorrido a 5 o 6 Claro, libros que al final, claro. pues en esa inversión, sobre todo en costes publicitarios, porque eh, Amazon tiene un recorrido brutal, tanto para Mm, la propia logística, para la venta, también para la propia promoción del libro, que es donde están la mayoría de lectores. Pero si ujú. solo quedas en un libro, pues al final el coste de retorno que vas a tener en cuanto a la inversión pues sí, pues es una calculadora, ¿no? Es decir, ¿cuánto quiero generar? Pues a lo mejor para generar 1.000 euros vas a tener que estar invirtiendo 4.000 euros. Estás en Claro, disposición de. Entonces, claro, pues es compensar pues, el modelo de negocio, crear un modelo de totalmente. negocio que tenga sentido Publicidad, para el lector. anuncios, sí. Mm. Totalmente. Y Luis, ¿qué opinas de todo lo que es la IA? Porque como escritor, al final la IA también es un elemento que está ahí presente. No sé si a lo mejor lo ves más como una amenaza, una ayuda o ambas. Bueno, para mí creo que es una herramienta más. Al final, Ujú, siempre y cuando siempre haya esa parte humana, personal, porque habrá personas que tengan bloqueos o puede ser una herramienta que te ujú. puede ayudar a desbloquear y dar, Claro, más allá de que solo esté escrito con IA, que incluso Amazon, pues bueno, veremos a ver en los próximos meses cómo actúa o ya está actuando, sí. que ya te empieza a pedir, oye, está escrito con IA, no es solo, porque si no Sí, será copia de copia de copia en el resto, ¿no? Entonces, exacto. para mí es súper importante la persona, pero no es una amenaza, sino al contrario, pues Claro, una herramienta más que una podemos herramienta utilizar a más. nuestro favor sabiéndola utilizar. El otro día Entonces, también, tiempo, bueno, el recursos. otro día, hace unas semanas leí que Amazon había puesto la norma de que no permitía más de 3 libros hechos con IA subirlos al día. Yo pensé, ¿al día? ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que está reventando a poner libros de copy-paste. Pero claro, supongo que también es lo que la gente verá luego. Si la gente tú compras Sí, un libro de hecho copy-paste de IA, al final dirás, ostras, la calidad barata, la calidad totalmente. pésima. Sí, sí, Y yo añadiría, Oriol, el tema de al final esto es un juego de largo plazo. sí, Igual que sí, los sí. negocios, un libro como autor, porque podemos pensar en generar una estrategia para ser un bestseller en 24 horas o poder tener la etiqueta de ser de los más vendidos en una categoría y está muy bien, es relativamente sencillo, pero es, oye, mejor ser un long seller, ¿no? Vender cada
día o cada mes más libros que en el año anterior o los anteriores y seguir estando ahí, que el libro sea vivo, que lo puedas actualizar, que lo puedas seguir vendiendo, que puedas generar una estrategia de crear uno nuevo, no de automatizar con la IA, subo hasta 3 al día, luego otro, tengo ventas, me penalizan y además Amazon en esto no avisa, ¿no? Pues en el momento que tú incumples las normas, pues te quita del mapa y hasta luego. Fíjate que yo tuve... Pues como digo, comparto siempre un error que estaba pues dentro de los libros, tengo por aquí, alguno aparecía con la etiqueta de bestseller Mm, y con el nombre de Amazon. Y tuve una penalización en mm, una campaña de Navidad, que es cuando en el último mm. trimestre, ¿no? El mejor del año, y no sabía, al final no te informa cómo, ¿eh? Incumple la normativa. Anuncios parados, regalías paradas, y decías, pero ¿qué estoy incumpliendo, no? Hasta que das con ello en la portada y claro, ponía Amazon, como el logotipo Mm. de bestseller, pero con la palabra Amazon infringe la normativa y suerte que no me cerraron la cuenta. Sí, sí, sí. A mí me pasa también algo parecido también con uno de mis libros, que le detectó como si estuviera hecho con IA, porque son palabras muy claves. Cuando el libro está hecho desde el año 2019, antes incluso de todo lo que sería 2020, antes de todo lo que es el boom de la inteligencia artificial. Pero bueno, cosas que luego se pueden arreglar, sin problema. Luis, nos acercamos al final de la entrevista. La verdad es que ha sido muy rápida, ha sido una entrevista muy fácil, muy amena. Muchas gracias por compartir tanto valor. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la gente que nos está viendo, a lo mejor está preocupada por el futuro, y luego también dónde la gente puede comprar tus obras y dónde puede seguirte en las redes. Bueno, pues al final, todas las cuestiones que las personas que nos puedan escuchar o nos hayan escuchado vayan a pasar. Seguramente ya hemos pasado por ahí, no están solas. Yo lo entiendo porque he estado allí. Incluso muchos autores pues, han empezado donde puedas estar ahora. Y la buena noticia es que todas esas cosas, esos temores o miedos no les han impedido escribir su libro. Y puede que tu libro no salve al mundo, pero puede que mejore la vida de alguna persona. Y si tan solo lo escribieras, te permitas escribirlo, porque esa persona puede ser tú mismo. Y el objetivo de un libro es ayudar a personas a encontrar una nueva forma de pensar, hacer algo, esa experiencia, conocimiento, esa historia que tienes, deja de ser el secreto mejor guardado, porque sea lo que sea, tiene que ser algo más grande que solo el hecho de ganar dinero. Entonces, para mí en estos años ayudando a autores a escribir libros, me he dado cuenta de que la mayoría de personas cumplen al menos uno de los 3 propósitos por los cuales quieren escribir su primer libro, ¿no? Y por eso preguntarse al menos 3 veces los porqués o en esa pasión, sea en ese conocimiento, en experiencia o en historia que quieras compartir, porque pueden compartirlo en un libro y ayudando a otra persona, más allá de la autoridad, más allá de una forma u otra, preguntarse por qué no compartirlo, ¿no? Sea cual sea, y porque no saben el impacto que va a tener. Mis libros están disponibles en Amazon. El quinto todavía no está en Amazon porque va a estar solo en el embudo a través de mi propia página de autor y es una prueba que estoy haciendo, pero invitaría a que en una hoja en blanco pues escribieran cuál es su propósito de escribir Mm, su libro y a partir de ahí que decidieran el hecho de escribirlo, que le pusieran una fecha, porque tiene innumerables beneficios de los cuales hemos hablado aquí, de alguno de ellos, pero sobre todo pensando en sí mismo, el regalo que se van a hacer con, totalmente. con ese Qué libro. bueno. Está fantástico. Y Luis, para que la gente pueda también seguirte, pueda también comprar tus obras, ¿dónde llega? A ti y a tus libros. Pues en redes sociales, en Instagram, YouTube, Facebook, en Luis Garruiz, Muy bien, buscando mi nombre, que es Luis García Ruiz, pueden muy bien. contactar. Yo al final encantado siempre de conversar, tener nuevas conversaciones con personas que llegan a las cuentas. Trato de dedicarle un tiempo porque en algún momento he estado ahí y he preguntado, he querido y bueno, pues al final siempre pensando de alguna forma u otra tener más contenido accionable, por eso también el motivo de este quinto libro, Impacta con tu libro. Los otros al final han sido mi historia, el motivo, pero después no había ¿y ahora qué o para qué o cómo accionan más allá de frases, anécdotas o superación, que en base al ejemplo para mí es primordial y poder conectar con personas que puedan estar en ese mismo punto. Qué bueno. Y yo diría que al final, bueno, una vez puedas responderte, preguntarte para qué quieres escribir un libro, que lo hagas, ¿no? Que no vas a saber por dónde empezar, ni cómo estructurarlo, ni si le importará a alguien o no, y es coge un boli, un papel y escribe ahí esa idea, ese mapa mental sin juicio, ¿no? Sin juicio de nadie, sin juicio tuyo, sin juicio de aquí, y a partir de ahí que empieces a escribir en ese cuaderno, en esa hoja en blanco, en esa libreta, y bueno, pues me pueden encontrar en redes un Amazon, Luis García Ruiz, y encantado de poder ayudarles, echarles un cable. Fantástico.
Pues Luis, ha sido un auténtico placer. Espero que la gente que nos ha visto se anime también a escribir su propia historia, a aportar valor, a poder compartir también sus aprendizajes. Y qué mejor forma de hacerlo también que con grandes autores, como el caso de Luis García Ruiz y también de sus obras, que hoy hemos hablado de Impacta con tu libro. Muchísimas gracias, Luis. Que tengas un feliz día. Gracias Un a ti. abrazo. Igualmente, Oriol. Un abrazo. Chao.